¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas al Primer Plano. La semana pasada discutíamos un asunto verdaderamente espinoso, de estos novedosos en la arena política mexicana, y es el hecho de que el fiscal, el titular de la FEPADE, había acusado al subsecretario Escobar de ser delincuente electoral. Y en esas estábamos cuando de pronto viene una revelación periodística que causa un terremoto. El fiscal no dijo en el momento en el cual se estaba tramitando su nombramiento, que por cierto fue por unanimidad en el Senado de la República, el propio Verde y el PRI votaron por él, que había trabajado en la fracción senatorial del PRD. Barbosa, que ha salido a explicar el asunto, decía, yo daba por hecho que todo el mundo estaba enterado de que el señor trabajaba conmigo, los ayudó en la reforma del Estado y en consecuencia no era un tema que lo invalidara para efectivamente ser nombrado fiscal. Nos hemos enterado también que trató de ser consejero electoral y en el momento en que ingresó sus papeles a la Cámara de Diputados, en este caso, tampoco dijo que había trabajado efectivamente con el Partido de la Revolución Democrática. Yo creo que hay dos temas, no sé cómo lo vean ustedes. Por un lado, está la discusión de si efectivamente el no haber dado una información completa sobre su currículum, en este caso su vinculación con el PRD, lo invalida para proseguir en el cargo. Y por el otro, que creo que es también un asunto de gran interés nacional, es si la investigación que va contra Escobar debe o no seguir. Es decir, el hecho de que el fiscal que acusaba ahora tenga esta impugnación por parte de los partidos, que subrayo, votaron por él y lo nombraron por unanimidad como titular de la FEPADE, invalida el procedimiento Escobar. Creo que el asunto está tratando de ser llevado por el lado del Verde y el PRI a la precisamente nulificación del mismo. A mi juicio, no sé cómo lo vean ustedes, el asunto va por cuerdas separadas, es decir, la idoneidad del fiscal por un lado y el expediente del Verde por el otro. A ver, Leonardo, el no mintió, simplemente no dijo. Omitió. Pero eso invalida, legalmente lo pone ya en contra de la ley. Yo creo que no. Podría, sí, se hubiera visto mejor que lo hubiera expresado desde el principio. Pero el otro tema, el tema que debe de preocupar a los ciudadanos es el del señor Escobar. Y se siente claro que viene una campaña para tratar de voltear la tortilla. Yo lo he sentido, no sé ustedes, en los medios. Incluso el PRI tiene ahora una actitud de rechazo a lo del señor fiscal, a lo de Nieto, pero no se atreven a meterse en el meollo del problema. ¿Cometió o no cometió Escobar un delito? Están todos señalando a este fiscal, que es sí raro, porque en general la FEPADE no hace nada, es uno de esos organismos que están allí para, pues no sé, para que alguien cobre y no haga nada. La idea es que no haga nada. ¿Cuántas historias tenemos de la FEPADE de que se quedó inmovilizada? Ahora, el tema no es el fiscal, el tema es si el señor Escobar cometió ese delito y nadie lo ha negado. Pongo esta información y estas consideraciones en un marco de relativismo ético histórico. Si estuviéramos en un país con democracia consolidada, sería motivo para que renunciara o fuera renunciado, porque sí, es una falta de profesionalismo, de ética personal el no incluir en un currículum todos aquellos factores que puedan insinuar que no va a ser imparcial, porque ese es el punto. Aquí se están aduciendo e insinuando que el fiscal de la FEPADE no es imparcial, sino que actuó por consigna del PRD para golpear al Verde y al PRI. Y creo que si fuéramos, no sé, Suecia, Dinamarca, Suiza o Alemania, en donde por una barra de chocolate renunció una ministro de Estado, es decir, no la cargó a las cuentas del Estado cuando era un gasto personal. Pero estamos en México. Y en México la magnitud de la corrupción tiene tal dimensión que
es indispensable o es necesario preguntarse si esa omisión descalifica a uno de los pocos funcionarios que se han lanzado abiertamente contra un acto de corrupción mayúscula, que es el caso del Verde, porque el Instituto Nacional Electoral responsabilizó al Verde y lo multó con 500 millones de pesos por ilegalidades, pero no individualizó. Jamás señaló y dijo, tú Niño Verde, tú Arturo Escobar, tú Pablo Escudero, quien fuera. No, eso no, jamás lo hizo. Llega un fiscal, que ese es su papel, y señala a un funcionario, a un subsecretario, y ahí se desata pues una dinámica. Yo confieso que no me gustó, me parece incorrecto que no haya incluido esa evidencia en su currículum, pero ante la degradación ética y la enorme corrupción que tenemos, me parece que eso no descalifica el hecho, y ahí coincido contigo. En realidad estoy llegando a la misma conclusión por otro camino. Yo también empiezo ratificando esta idea de decir, van por cuerdas separadas, como dice Leonardo, y independientemente de lo que tendría que ocurrir, si tuviera que renunciar o no, en fin, lo que se le quiera decir al fiscal electoral, esto tiene que continuar, porque ahí están los elementos, esa investigación tiene que continuar. Es una falta de ética, digamos, del fiscal no invalida o no neutraliza el delito que se pudo haber ahí cometido, el presunto delito. Se tiene que investigarse con este fiscal o sin este fiscal. Pero lo del fiscal nos da motivo también para reflexión sobre las características que tienen que tener quienes ocupan cargos de instituciones autónomas. La Fiscalía cobró recientemente una autonomía técnica que no tenía, dependía directamente de la PGR, orgánicamente sigue ahí, y el nombramiento era por otro lado, ahora fue el Senado, con el consenso de los partidos en este caso, y se decía, pues sí, la falta de ética de no haber dicho algo que suponen lo hubiera hecho inelegible. No estoy seguro que el haber dicho, yo estuve trabajando de asesor en la bancada del PRD del Senado, ¿cuántos senadores no lo sabrían? He leído comentarios de decir, bueno, pues ahí estaba. Digo, seguramente muchos de los otros partidos sabían perfectamente que estaba asesorando. Yo creo que el hecho de ser un asesor de un partido no te tendría que invalidar para algún cargo en estas instituciones autónomas. La militancia sí. Yo he insistido en que, por ejemplo, en el INE, quienes sean militantes en activo de un partido no deberían de ser. Y de hecho, según yo, la Constitución claramente al hablar de imparcialidad como un requisito para ser consejero del INE, pues se está refiriendo a que no pertenezcas a un partido por etimología, prácticamente, es decir, o que hayas dejado de ser militante en los últimos 3 años o algo por el estilo. ¿Por qué digo eso? Porque hemos tenido consejeros militantes en activo, consejeros del INE. En este caso y en el del IFAI, etcétera, no tendrían que ser militantes. Si estamos en un proceso en el que estamos en un proceso desde hace varios años de partidización de estas instituciones, y ahora de la Suprema Corte se mencionó que podía también caer en la partidización. Entonces se trata de despartidizar estas instituciones. Ahora, que sea un asesor de un partido, ¿no? Hay muchísima gente, muchos académicos perfectamente confiables que de pronto asesoran partidos y eso no les hace que necesariamente estén vinculados directamente o con la ideología o con los programas. Yo no sé, lo de las asesorías, pero sí tendrían que decirlo, ahí sí. El problema es que no lo dijo, ¿no? Y claramente si hubiese sido asesor de la bancada del Verde o del PRI y estuviera multando a otro partido, dirían, claro, mira ese señor. Yo coincido con Sergio Aguayo, ahí cometió un error de los grandes y su posición se hace tremendamente vulnerable precisamente por eso, ¿no? Es decir, la misma idea de imparcialidad, a partir de ahora los acusados pueden decir, oiga, resulta que el fiscal está del otro lado, ¿no? O tiene todos los incentivos para actuar entre nosotros. Es absolutamente lamentable que esto haya ocurrido. Igual que es absolutamente lamentable constatar que cuando un funcionario, en este caso el titular de la FEPADE, dice, bueno, pues he sido nombrado por unanimidad por el Senado de la República, voy a desempeñar leal y patrióticamente mi cargo.
le viene la andanada de revisar a ver en qué se equivocó este señor o qué no dijo, claro. que es bastante ominoso para cualquiera que se siente en esa o en cualquier otra silla. Decir, a ver, tú lánzate contra los intereses creados en este país y vas a ver cómo te va. Si no te encontramos una, te va a encontrar la otra. Por tanto, si entro al tema este de la relativización, recuerdo aquella canción de Silvio Rodríguez que decía, si alguien roba comida después da la vida, ¿qué hacer? ¿No? Decía, bueno, pues sí, robar está mal y después dar la vida está bien. Entonces, ¿hasta dónde tienes que matizar tus posiciones? Yo creo que cometió un gravísimo error el fiscal, pero ciertamente lo que esperamos por la salud de la República es que esa investigación en contra del verde ecologista avance y avance de una manera absolutamente imparcial. ¿Lo podrá seguir haciendo este hombre? La verdad es que se me complica mucho pensar que pueda tener esa continuidad, pero creo que a partir de hoy el gran asunto es quién podría conducir esa investigación de tal manera que, salvando el problema este que ya aludíamos, pueda darle confianza a la gente de que el sistema electoral se va a desentar. Si no tienes un triunfo de los que, a ver, venga y expúlseme, a partir de ahora le encuentro yo todos los problemas al árbitro, y lo que hacen es, en última instancia, intimidarlos por su trayectoria o su currículum. Yo creo que aquí ya todos sabemos que un árbitro que intente ser realmente imparcial, le van a buscar lo que sea. En este caso, si él era asesor en el Senado, bueno, los senadores debieron de haberlo visto por ahí pasear y todo. No era un secreto. ¿Sí? Si hubiera sido un secreto, que hubiera callado un secreto, pero era obvio. Ahora, no lo dijo, se lo van a achacar. Sí, yo creo que tiene que renunciar al puesto. Pero no por eso, no por haber sido asesor, sí, sino por no haberlo dicho. Por no haberlo dicho. Pero ahora, el caso del personaje del ex subsecretario, ese debe de seguir. Claro. Pero lo podrá continuar alguien, suponiendo que tenga que renunciar Santiago. Quien llegue con ese precedente tendrá los tamaños para seguir empujando. Contrastemos a Santiago con Virgilio Andrade. Para tomar, bueno, tomemos casos, porque la historia de la Casa Blanca es una historia paradigmática en la que involucra al presidente de la República. Acá estamos ante un subsecretario. Virgilio Andrade se las arregló para zafarse del tema. Santiago se las arregló o decidió, por los motivos que sean, y esos son los que están bajo sospecha, seguir adelante. La pregunta es, si se queda, ¿tendrá la fuerza para seguir empujando? Sí, en caso de que se lance contra alguna figura del PRD que equilibre, lo cual seguramente no faltará, porque de corrupción brota por todos lados. Pero es una llamada de atención sobre la fiereza con la cual la clase política se lanza contra aquellos que quieren alterar o afectar su cultura política, su esquema de corrupción. Sea en el caso de la Casa Blanca, para volver, sea en el caso del Verde, te toleran la crítica siempre y cuando no tenga resultados jurídicos. Una vez que se entra en ese terreno, pues recordemos la despedida que les dieron a los consejeros del IFE, el Consejo General del IFE, porque multaron, por haber multado al Verde y al PAN. Y al PRI, por cierto. Y al PRI. Los corrieron, simplemente los sacaron y pusieron a los amigos del Bester. Es decir, esa es la principal lección. Aquí quienes quieran limpiar la casa de porquería y de mugre, pues se arriesgan a ser defenestrados. Que ese sería el problema, yo digo, de que quitaran ahora al fiscal en estas condiciones, por algo que sí es una falta de ética, no sé hasta dónde realmente tenga la repercusión, porque el mensaje sería, efectivamente, quien se atreva a alterar o a querer alterar el esquema de impunidad, no se lo vamos a dejar pasar. Entonces, una intimidación que no iría solamente para este fiscal para inhabilitarlo, sino en general a cualquier árbitro que quiera alterar este esquema de impunidad
en el que han vivido los partidos. Es verdad, y anoto nada más para irnos, las capacidades de investigación del Estado mexicano son paupérrimas, o sea, la Fiscalía, la Procuraduría no ha podido entregarnos todavía una investigación sobre Ayotzinapa completa, por tanto, el que haya un fiscal que tome las cosas, diga, a ver, yo voy a investigar con independencia, era promisorio, pero en este caso, bueno, pues tenemos que hacer una brevísima pausa, regresamos en un instante, este es el primer plano. Bueno, pues ahora damos un vuelco y nos salimos de México, vámonos a Venezuela. Es inevitable que tratemos de examinar, aunque sea brevemente, el significado de lo que sucedió el día de ayer en las elecciones. Eran elecciones para el Congreso en las cuales en realidad se estaba jugando el destino del presidente Maduro y de su partido. Antes de la elección hubo unos enfrentamientos realmente duros. Incluso se pensó que podían llevar esto a la sangre, podía llegar al río. No fue así, fueron relativamente pacíficos, pero lo sorprendente es que el partido en el poder perdió. Y perdió de una manera, no por 1 o 2 puntos, perdió de manera arrolladora. 2/3 partes de los votantes lo rechazaron. La coalición que ahora va a quedar como mayoritaria en el Congreso está hecha de fragmentos, de muchos fragmentos, pero en fin, ya está ahí una oposición. En Argentina hace poco tiempo que el kirchnerismo o kirchnerismo también perdió. Y como ha señalado un observador del panorama latinoamericano, pues en Guatemala el presidente simplemente no solamente no terminó, sino que se fue a la cárcel, que algo está cambiando en América Latina. Para bien, en términos generales, hay oposición y el cambio en el gobierno se está dando con trabajos, con muchos trabajos. La maquinaria rechina, pero en Venezuela se dio el cambio. Hay una otra forma de ver lo que pasó ayer, lo quisiera hacer comparando a la Revolución Cubana con el experimento chileno que terminó en el 73. La Revolución Cubana, en el momento que se radicaliza, después de que toma el poder, lanza o apoya las insurrecciones guerrilleras como forma de tomar el poder, es decir, era una ofensiva violenta para destruir al viejo régimen e instaurar uno nuevo. La alternativa en los años 70 fue el Chile, el gobierno popular, fracasó por un golpe de Estado, pero como explicación de largo plazo, sostengo que Venezuela era un país que estaba oscilando entre las dos alternativas. La tentación revolucionaria, porque Cuba era profundamente atractiva para Chávez y para Maduro. Vamos, es un peregrinar constante a La Habana, es su fuente de inspiración, son sus asesores de inteligencia. Y sin embargo, llegado el momento, tanto Chávez, y hay que reconocerlo, como Maduro, no lanzan, pudieron haberlo hecho, pudieron haber tomado el poder por las armas, disuelto el Parlamento y decidido nos vamos por la vía revolucionaria, y no lo hicieron. Yo no estoy seguro, Sergio, que las condiciones internacionales fueran favorables a esa salida. El 58 era otra época en Cuba. Acá pudieron haberlo hecho internamente, pero las repercusiones internacionales creo que hubieran sido muy poco favorables, no solo de Estados Unidos, sino en general. Pero, en fin, si de hecho les ha costado bastante el mantener... Yo voy a hacer otra comparación, tú ya lo hiciste con algunos países, yo lo haría con el régimen priista, de lo que tuvimos antes, de partido hegemónico. A mí me parece que el chavismo se parecía mucho a eso. No quitó la oposición completamente, pero sí la amedrentaba, control de los medios, elecciones muy inequitativas en muchos sentidos. Algo se parecía, desde luego en un lapso mucho más breve. Y en ese sentido, me parece que lo que ocurrió ayer podría compararse, en este mismo esquema de comparación, con el 97, cuando el PRI pierde la mayoría absoluta, pierde por tanto la hegemonía, y es un precedente y es un aviso de lo que vendría en el 2000.
Aquí ya no tendrá este grupo de poder, la hegemonía que tuvo en los años del chavismo, y a lo mejor ya puede venir a nivel presidencial también el triunfo de la oposición, y este es como un aviso ya y como un avance en ese sentido. Yo ahí dejaría esa comparación. Yo creo que hay dos preguntas. Una, la primera es Maduro claramente pues, resultó un personaje bastante menos competente, por decirlo de una manera suave, que Hugo Chávez. Una buena parte de la figura una buena parte de la campaña fue con la figura de Hugo Chávez. Verdaderamente el hombre ha generado una tensión económica, política, tiene encarcelados a sus opositores, no quería que hubiera observadores electorales y por lo menos esa gestión quedó reprobada en las urnas. Hay que ver si esta oposición, que no es ninguna maravilla, gestiona o genera la posibilidad de una gran reconciliación en Venezuela, porque ciertamente es una sociedad tremendamente polarizada. Ahora queda el madurismo, chavismo derrotado. Yo estoy seguro que vayan a caminar por la senda de la democracia y la armonía. Es decir, queda mucho camino por recorrer. Y la segunda cosa que quiero ponerle sobre la mesa es el cambio, digamos, de la discusión ideológica de la izquierda en América Latina. Ya decía Lorenzo, está la derrota del kirchnerismo en Argentina, que significó una forma de organizar las cosas. Está la grave crisis que vive Dilma Rousseff y el lulismo. O sea, durante años teníamos como tres modelos de izquierda, ¿no? La bolivariana en Venezuela, que ya decíamos, ha quedado completamente derrotada en las urnas y con una crisis económica muy fuerte. Un Brasil que retrocede 4.5% en su PIB, escándalos de corrupción tremendos, y una Argentina que se hunde. Y uno se pregunta, bueno, ahí viene de nuevo la derecha, esa derecha que gobernó en los 90, tendrá, ya no digo la grandeza espiritual, la visión, una cosa más, ¿cómo se llama?, edificante de gestionar estas sociedades de otra manera, o tendremos otros 10 años con una izquierda que sigue con el victimismo, el estatismo de estos señores son malísimos, cuando ellos han tenido la oportunidad de gobernar en los primeros, desde finales del siglo pasado, esta oleada ascendente de la izquierda. Yo creo que sí tenemos un problema muy serio en términos de cómo discutir el modelo hegemónico, y termino diciendo, yo creo que Uruguay sigue siendo el país más interesante de todos los de América Latina, y ojalá nos inspiramos un poco más en eso, una izquierda mucho más institucionalizada, una izquierda que finalmente ha gobernado sin graves tropiezos de escándalos o personalistas, como en el caso de Venezuela, o los graves problemas de corrupción que se han acreditado en Brasil, o la personalización esta idealista y populista que utilizaron en Argentina. Pero en suma, creo que ahí hay digamos, un plano muy interesante para toda América Latina. Desde luego que el Uruguay nos representa lo mejor de la izquierda. Desafortunadamente es un país sui generis, es demasiado pequeño. Estabas hablando de Brasil, vamos, ese sí que es gigantesco. Argentina es un país grande, pero de los países pequeñitos, por ejemplo, no hablamos casi nunca de Costa Rica. Eso se nos olvida. Uruguay, porque tiene una historia ligada a la derecha y a la izquierda, en donde la izquierda sale casi perfecta. Allí el punto central en Uruguay es la persona, es el presidente Mujica, que es muy difícil encontrarse algo siquiera semejante a Mujica en los otros liderazgos. Es cierto que Dilma Rousseff fue también guerrillera, que la apresaron, etcétera, pero a Mujica, es decir, salió con vida por milagro. A ese la vida lo marcó, y la generosidad como presidente realmente no existe ningún otro. En el caso de Venezuela también está un problema que afecta a México, y es el petróleo. Entre otras cosas, se le vino abajo su principal exportación. Fuera del petróleo, ¿qué tiene Venezuela? Entonces, a la hora de caer con esta velocidad, además de Maduro como un líder no muy maduro, a veces tenía unos desplantes risibles, es la dureza del golpe económico. Mezcladas estas dos cosas, pero no es el caso de Argentina. En Argentina no está la situación no era tan difícil. Las commodities que vendía sí se vinieron abajo, pero no de una manera tan escandalosa. Entonces, la economía es en parte una de las explicaciones de lo de Venezuela, pero una parte. La calidad del liderazgo, otra. Hablando del factor internacional, añado otro elemento para
ubicar lo que sucedió ayer en Venezuela. El declive de la dominación estadounidense sobre América Latina, porque lo que hemos visto en los últimos 50 años, para tomar el mismo periodo al que me refería, del 60, 55, 56, desde que toman el poder los castristas en Cuba, hemos visto cómo se ha ido reduciendo gradualmente la capacidad que tiene Estados Unidos para imponer sus condiciones. No estoy diciendo que no tengan poder, ni tampoco que no hagan lo posible por imponer su visión del mundo, su estilo, pero su capacidad es cada vez más limitada. De hecho, el chavismo fue un adversario con su petróleo en el Caribe para que confrontó a Estados Unidos y lo hizo perder posiciones. La pregunta es el vacío de poder que va a dejar Venezuela por las crisis, y el vacío de poder que ya existía de Estados Unidos, y el vacío de poder que está dejando Cuba, en la medida en la cual se sumerge en sus propias transformaciones para modificar, no sé hasta dónde vayan a llegar, pero es una etapa novedosa porque está abierto el espacio para todo tipo de experimentaciones. ¿Nosotros tenemos que regodearnos en nuestro aislacionismo o nada que hacer? No, simplemente México ve eso como si fuera el tablero de Asia Central y dice te podría responder que Dios los ampare a todos y buena suerte. ¿Me permites 30 segundos? Por favor. Que la Secretaría de Relaciones Exteriores organice cursos para que las mujeres se maquillen mejor, las funcionarias y embajadoras, dice mucho de la autolimitación de la diplomacia mexicana, que definitivamente no está saliendo a presentar, porque tal vez porque no tiene nada que presentar o que ofrecer. Sí, no, te lo planteaba porque tengo la impresión de que en Venezuela México cayó cuando Brasil estaba efectivamente en una grave crisis, Argentina cambió, es decir, este país no tiene nada que aportar tanto, digamos, en la estabilización de toda la región como en plantear su propia visión. Digo, finalmente no es una región de la que podamos, a pesar de que nos encanta esto del aislacionismo. Me tiene impresionado ver una encuesta que decía que el 80% de mis compatriotas querían que no dijéramos nada del caso de ISIS, a pesar de que mataron a 2 mexicanas. En suma, este aislacionismo nos lleva a decir, lo que está ocurriendo en América Latina no es asunto nuestro. Me resulta profundamente traumático, debo decir. Solo una pregunta en relación con el factor económico, decías lo del petróleo. Yo, sin ser experto del tema, pero la pregunta es, antes de la caída de los precios del petróleo, la economía ya también andaba bastante mal, en muchos sentidos, precisamente por el sobregasto a veces que se hacía, y el regalo del petróleo a Cuba y a otros países y darlo mucho más barato, etcétera, como un instrumento de política exterior de los venezolanos, pero que internamente no repercutía para beneficio del país y de la sociedad en general, salvo con medidas de repartir dinero, pero no de generar otro tipo de crecimiento, ¿no? El petróleo no ha sido la salvación de los países petroleros subdesarrollados, ha sido un problema, pero nos tenemos que ir, espérenos para el siguiente episodio de Primer Plano. Bueno, y ayer se celebró una elección extraordinaria en uno de los 300 distritos federales en Aguascalientes, y no estaríamos comentando esa elección extraordinaria, en realidad no tendría mayor importancia, si no fuera porque le permitió al PT, que ya había perdido su registro por falta de la votación que exige la ley del 3%, pues con los votos que obtuvo ayer en ese distrito, logra revivir o resucitar en ese sentido, pero desde luego que toda la suspicacia se pone obviamente ahí. Si de ahí dependía el que mantuviera su vida política partidaria y por lo tanto el presupuesto, pues iban a meter todo y hacer todo lo que fuera necesario. Y de hecho obtuvieron nada menos que el 11%, un partido que a nivel nacional con dificultad llega al 3%, poquito abajo, por eso estaba perdiendo el registro, de pronto tiene el 11%, como si fuera una de las fuerzas por lo menos intermedias en ese distrito. Y aquí señalar que tuvo la complicidad de los otros partidos de izquierda, de otros, no todos, el PRD y el Movimiento Ciudadano, que dijeron, mira, para que logres mayor votación, nos vamos a hacer a un lado, no vamos a presentar a nuestros candidatos, de los que habían participado ahí, para que logres más el voto de la izquierda y puedas mantenerte
pues aquí, en este mundo de privilegio de los partidos, en donde unos a otros a la mera hora se protegen cuando de sus privilegios se trata. El Partido del Trabajo es un fenómeno interesantísimo por muchas razones, una de las cuales es la laxitud de los árbitros electorales, porque dejan hacer y dejan pasar de una manera notable sin tomar en cuenta que los partidos tienen una serie de obligaciones ante la ley. En este caso, hay suficientes indicios para lanzar como hipótesis de trabajo. Tenemos que irnos con mucho cuidado porque hay una nueva ley que nos hace presuntos responsables o para que nos presenten demandas por imprecisiones. Entonces, me refugio en la cómoda hipótesis de trabajo para argumentar que atrás de la resurrección del Partido del Trabajo está la mano del Partido Revolucionario Institucional y del gobierno o de algunos funcionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto, porque les es cómodo. Es una forma de dividir el voto de izquierda para el 2018, ya de por sí está dividido, y también es una manera para ganar, por si necesitan, la pequeña fracción en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados. Pero es un partido estrafalario en sus posiciones ideológicas, es el único o de los pocos que le rinden pleitesía a los grandes timoneles de Corea del Norte y que reivindican las figuras de una dinastía comunista que gobierna ya con el tercer personaje Corea del Norte. En fin, es un ejemplo claro del folclore de izquierda, de la degradación de lo que alguna vez fue un cuerpo teórico ideológico muy sólido. Por lo menos hay que decir que nos debe de sorprender que haya sacado en ese distrito, ¿cuántas veces? 3 o 4 veces lo que no pudo sacar en la primera. Qué raro, si eso se produce de manera corriente, bueno, este sistema político nuestro sería excepcional. Entonces, vamos a ponerle lo raro. Luego está el otro punto, esto de la división de las izquierdas. Es una política por la cual nació el PT, si mal no recuerdo. Claro. Nació para eso. Desde antes de que se hablara de transición, está hecho como uno de esos pequeños partidos que son necesarios para darle, en aquel entonces, la calidad de pluralismo. Entonces nació como comodín, pero lo interesante aquí es que la sociedad mexicana está harta de todos sus partidos y en particular de estos partidos chiquitos que en realidad no representan a nadie más que a ellos mismos. Está una y otra vez en las encuestas documentado que se les aborrece, que en la línea de las instituciones en donde se tiene menos credibilidad son esos partidos, bueno, todos los partidos, esos en particular. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? La sociedad va por un lado y los partidos siguen por el otro. El divorcio de entre los que deberían de representar los intereses de la sociedad, etcétera, y el mexicano promedio es enorme. Pues nos acaban de decir con esto del PT, nos importa un pepino, literalmente. Vamos nosotros a seguir en nuestro juego. Y si a ustedes no les gusta, pues miren, vean cómo los manipulamos, cómo podemos manipular en un distrito la opinión, la acción, la ida a las urnas de los ciudadanos y sacamos lo que queremos. Si ese es el mensaje para el futuro, ¡uf! Sí, creo que ese es el mensaje, sí. Hay elementos viejos y nuevos en esta decisión. Por un lado recordamos pues la función que cumplió el PAR, los que tienen cierta edad lo recordarán muy bien, o el PPS que le daban esta pluralidad al gobierno y decir, podemos mandar candidatos comunes. En fin, cumplían una función como de darle efectivamente este componente diverso a un sistema que parece que se está reeditando, pues si hay viejo y nuevo. Ahora el gobierno no solo controla el Partido Revolucionario Institucional, ya comentamos
ampliamente, que tiene un apéndice verde, que ya no se distingue propiamente de lo que es el PRI, pero tiene al PES, el partido Encuentro Social, tiene al PANAL, y ahora agregará a sus huestes también el Partido del Trabajo, que seguramente será utilizado para decir una coalición, un grupo efectivamente diferente de partidos apoya tal o cual cosa. Por otro lado, el PT, también como hipótesis de trabajo. En el sistema político mexicano tenemos partidos familiares, partidos personales, y tenemos este partido que ha sido salinista, obradorista en los últimos años de una manera muy extraña. Es un partido como en alquiler, en renta. Salinas lo creó, lo empujó para bajarle votos a una izquierda que crecía del 88 al 91 y cumplió esa función. Dividió el voto en un montón de estados, en Durango, en Nuevo León, impidió que creciera el PRD en algunas zonas. Después descubrieron que López Obrador es una mina de votos y se le pegaron en 2 elecciones consecutivas y eran los más obradoristas del mundo. Posteriormente el PRD, y aquí terminó el razonamiento, dijo, bueno, como estos señores se alquilan, pues yo también los alquilo, y empezaron a buscar coaliciones con ellos por aquello de decir, no voy solo, voy en coalición. Por tanto, sí me resulta absolutamente increíble que un partido en alquiler, con un discurso tremendo de somos de izquierda y estamos con Corea del Norte, siga vivo por la gracia. Qué cosa más decepcionante, yo creo que habían sido los votantes, por la gracia de un escritorio en alguna dependencia mexicana que dijo, pues nos conviene mantener esta pluralidad artificial en el sistema. Yo he dicho que si no queremos perder el pluralismo en general, que es un valor de la democracia en una sociedad compleja, muy variada, muy diversa como la es la mexicana, quedarnos con la fórmula de plurinominales, podrían ser 100, no tendrían que ser 200. Pero los plurinominales le dan vida a ciertos partidos que tienen una representación nacional y que no tendrían representación en el Congreso si no fuera por esa fórmula. Si nos quedáramos con el puro fórmula de mayoría, quedarían 3 partidos, nada más, y 2 y medio en realidad. Pero yo diría, de todas maneras, con esa fórmula, lo que sí tendremos que hacer es que exigirles a los partidos que van a tener representación y financiamiento una mayor representación ciudadana, es decir, elevar del 3 al 5%, como en otros países. Ahorita se elevó en esta elección del 2 al 3. Bueno, por lo menos exigir un poco más de que haya realmente, digamos, una fuerza. Y aún así no mejoraría necesariamente los partidos, pero al dejar el umbral tan bajo, pues partidos como el PT, que además quiero hacer la crítica, extender la crítica. El PT igual podía estar aliado con el PRD en algunos distritos, de pronto en otros, en la misma elección con el PRI, sin ningún problema, en otros con quien sea, pero no es el único partido que hace eso de las coaliciones, que de repente están unos con unos en un estado, con los exactamente contrarios en otro, es bastante generalizado, lo que vuelve a reflejar una vez más que los partidos nos están diciendo, aunque muchos ciudadanos no se lo quieran creer, lo que nos importa son los presupuestos y el poder, ¿eh? Eso de las ideologías nos sirve porque ustedes se lo creen, pero en realidad a nosotros no nos interesa. ¿Puedo decir algo nada más en 20 segundos? No estoy de acuerdo contigo. O sea, meter el cuchillo decir, a ver, el sistema político tiene que subir el umbral porque el PT, miren qué malos son. Hemos visto que el sistema lo que no tiene son los suficientes elementos como para ir rejuveneciendo el sistema de partidos. ¿Pero qué alternativa tendrías? Sí, otras. Ciertamente subir el umbral yo no lo pondría porque es consolidar lo que hoy tenemos, Crespo. Ese es mi punto de vista. Incluir una idea sacrílega y provocadora que me presentó un grupo de ciudadanos de peso. No voy a dar nombres todavía porque está en gestación. Agarraron una propuesta de un politólogo belga que argumenta que una forma de cerrar la brecha entre partidos y ciudadanía es crear un sistema mixto en el cual haya diputados o senadores de mayoría y los plurinominales que sean representativos de la sociedad. Bajo un esquema novedoso, es una idea que parece está teniendo cierto impacto en algunos países donde existe este problema. No sé en dónde vaya a terminar, pero es el reflejo de algo que yo estoy observando, detectando. Espero que no sea fruto de alguna alucinación provocada por la desesperación y el pesimismo, de que hay una efervescencia social y una búsqueda de soluciones concretas a los problemas que tiene nuestra democracia. Vamos a ver.
Pero vamos también a ponerle, ya no nos queda mucho tiempo, una dosis de responsabilidad a la propia sociedad. El PT, como sea, consiguió los votos. Entonces, ¿quién le dio esos votos? No fue solo la oficina de algún funcionario que dijo, vamos a que tengan 3 veces o 4 veces lo que tenían. Hubo mexicanos que se los dieron. Ahora, ahí está el problema del clientelismo. La sociedad mexicana también tiene su responsabilidad. Si el PT existe debido a esta elección particular o especial, también eso refleja que la sociedad mexicana en cierto sentido se lo sigue mereciendo, nos lo seguimos mereciendo. Yo coincido totalmente con eso, con el voto no solo el del PT, sino extensivo a los demás partidos que siguen haciendo lo que se les da la gana. Pero regresamos al último bloque. Así como Leonardo Curcio disintió abiertamente de José Antonio Crespo, yo me permito disentir de Octavio Paz. ¿Qué les parece? Para empezar. De entrada impactante. Puso el umbral más alto. Elevé el umbral. Octavio Paz creó un mito que nunca he creído, que los mexicanos somos pasivos. O más bien, no lo creo, él lo alimentó en el laberinto de la soledad y otros textos, diciendo que el mexicano es pasivo por naturaleza, siempre sonríe, siempre espera a que los demás hagan algo, y yo no lo comparto. Porque cuando uno revisa la historia, hay un sinnúmero de luchas sociales en todas las entidades del país que en algún momento adquieren características nacionales. Lo que pasa es que generalmente fracasan. Y eso lleva a que un periodo de aletargamiento, pero la efervescencia está ahí. Hay un deseo enorme de participar, mayoritario en la sociedad, no hay suficientes organizaciones y los partidos son reactivos. Todo esto, esta larguísima introducción para darle el lugar que se merece a la consulta que se realizó el día de ayer sobre qué hacer con el corredor Chapultepec, que se convirtió en un referente, en un símbolo de la posibilidad de que la sociedad participe en decidir la ciudad que quiere. Ya saben la historia, hubo una propuesta del gobierno del Distrito Federal de que había que hacer un corredor en Chapultepec. Dijeron que era cultural, en realidad era comercial, era crear tiendas en un segundo piso de comercios. Y hubo una movilización ciudadana bien interesante porque mezcló vecinos, organizaciones ciudadanas, intelectuales, arquitectos y incluso algunos partidos apoyaron Morena y el Partido Acción Nacional concretamente apoyaron de diferentes maneras. Y resulta que contra todos los pronósticos, yo confieso que me sorprendí notablemente el día de ayer en la consulta no vinculante, 2/3 partes rechazaron el corredor Chapultepec, lo cual ha sido una noticia no de primera plana, pero noticia mundial porque es tan inédito que la sociedad gane algo en este país que vamos, y de esa manera me parece digno de comentar. Yo creo que se lo merece el comentario, además fue apabullante. Creo que hay elementos muy interesantes, o dos por lo menos, subrayo en la vida de la ciudad y como experiencia democrática para todo el país. Uno, el gobierno de la ciudad había presentado esto ya como un hecho consumado. Aquí está el proyecto, además es el mejor de los mundos porque los señores privados vienen e invierten y nosotros nos gastamos el dinero en política social. Yo creo que la gente dijo, a ver, cuénteme cómo está este tema, cómo está lo de las concesiones, y hubo un ejercicio de participación. Nos habíamos preguntado para qué sirve el IEDF, si la ley de participación social democrática en la ciudad servía para algo. Lo de los presupuestos participativos no había jalado, lo de los comités vecinales tampoco había jalado, y en este caso la gente sí se enganchó y dijo, a ver, tengo un canal de participación, lo tomo, y se lo tomaron en serio, y yo lo celebro así. Si esto fuera un BIN, lo brindaría con ellos, porque realmente le dio un sentido a la participación social. Me alegro mucho por eso. Y lo segundo es que un cierto modelo de ciudad
fracasó. Esta idea de que finalmente la ciudad es un lugar para extraer renta y desentenderte de los ciudadanos, del interés público, de los espacios públicos, fracasó. Si el modelo que se ha venido consolidando en los últimos años en la capital, que es esto de generamos inversión y creamos este tipo de proyectos y que la gente está encantada con tener más centros comerciales excluyentes y espacios públicos completamente degradados, ayer en las urnas perdió con la misma proporción que perdió Maduro en Venezuela. 2/3 contra 1/3, y yo espero que el jefe de gobierno que está en Kuwait honre el tweet que mandó diciendo el resultado no es vinculante, pero celebramos la participación y ese espero que sea el mandato del gobierno, es decir, no podemos hacer un proyecto en contra de los propios ciudadanos, ¿no? La sociedad está participando, dice Sergio, está participando con una, digamos, una visión del mundo y del mundo político bien peculiar. En un artículo reciente que apareció en este país de Alejandro Moreno, hace referencia a la desconfianza, el enorme crecimiento de la desconfianza entre los mexicanos. Cada vez penetra más esa desconfianza de unos hacia los otros y de la sociedad hacia el gobierno. Como esta propuesta venía del gobierno, entrando en un ambiente de desconfianza, yo creo que lo primero que dijeron en la Ciudad de México, con la cultura cívica que tiene la Ciudad de México, a la que Sergio Aguayo le ha dedicado buen tiempo al análisis, es que desconfiaron de su gobierno. Si la propuesta venía del gobierno del DF, han de haber dicho, vamos a decir que no, ya nada más por principio, porque es muy complicado entenderle la mecánica del proyecto. Y el gobierno dijo varias veces, esto está perfecto, mejor no podía uno esperar. Y entonces cae esa propuesta en un ambiente en donde las siguientes consultas, para bien o para mal, quien las promueva y las haga, va a tener que aceptar que hay de entrada una desconfianza a todo lo que se proponga. Yo no tengo elementos para pensar si convenía o no convenía el proyecto, no soy vecino del lugar, tampoco me adentré demasiado para analizar el asunto, pero efectivamente la desconfianza, porque incluso cuando hay proyectos que podrían funcionar en términos de dar más empleo, de elevar, digamos, en algún sentido a la zona, viene la desconfianza de decir, aquí puede haber corrupción y seguramente la hay con los privados que vayan a participar. Sí. Muchas veces sí en detrimento de los ciudadanos, otras veces, aunque sea positivo, ya está esa desconfianza que puede hacer que muchos ciudadanos se movilicen en contra del proyecto. Ahora, como ejercicio de participación directa, de democracia directa que fue este ejercicio, yo diría lo siguiente. Normalmente pudo haber el gobierno dicho, o Mancera en particular, pudo haber dicho, sí, pero la ley exige, para que sea vinculante el resultado, un nivel de participación no pequeño, para que sea una mayoría la que esté decidiendo en efecto, es decir, 50% o algo así es de participación, varía de una ley a otra, pero tiene que haber un nivel de participación y ya gana el sí o el no, respectivamente, pero con un nivel de participación para que sea vinculante. Aquí no sé qué nivel haya sido, pero bajo me parece, no sé exactamente qué porcentaje haya sido, y el gobierno cede y dice, aunque no sea vinculante, yo entonces de todas maneras, bueno, alguien podría cuestionar desde ese punto de vista estricto la democracia directa, decir, pues se está cediendo a una minoría movilizada, a la minoría activa. Los demás, pues claro, se quedan un poco sin hacer nada. Eso tiene que ver también con lo que decíamos en el segmento pasado, es decir, hay una mayoría ciudadana muy complaciente con los partidos, pues igual de pronto tampoco le entran a decidir cuando los invitan a decidir y dejan las manos en muy pocos que pueden o no tener la razón. Eso ahorita no tengo elementos, pero sí que es una minoría que simplemente es una minoría activa. En este caso sí me involucré bastante en el proceso. Era un mal proyecto. Vamos, era un proyecto como tantos otros, pensado para extraer recursos, extraer dinero, porque vayan a cualquier centro comercial, les cobran por el estacionamiento, absolutamente por todo. Vas al cine, es una máquina de extraerte dinero, con algunos beneficios, por supuesto. En este caso, además, eligieron a un personaje muy peculiar como el promotor de la idea del gobierno del Distrito Federal, un Simón Levy,
al cual empezó a salir la evidencia de que se plagió su tesis, que los grados que presumía son de dudosa existencia, que no es tan especialista en derecho chino como él argumenta. Es decir, el mensajero rápidamente fue desprestigiado. Salvador Camarena en El Financiero sacó varios textos en los que demostraba que es un personaje pues poco presentable. Incluso creo que Leonardo le preguntó un día sobre el tema y le dijo, si mal no recuerdo, esto no es lo importante es el proyecto. Es decir, creo que el gobierno de Mancera se dio cuenta que la evidencia iba en contra del proyecto y que su mensajero no era tan bueno como lo creían. Y tal vez por eso se dieron. Fue una minoría, por supuesto, el 5% de la delegación Cuauhtémoc fue a votar, pero fue más allá de eso una bocanada de aire fresco para la participación ciudadana y un grito de protesta para el deterioro de la ciudad que todos estamos observando. Totalmente de acuerdo, y espero que en las próximas también se discuta quiénes tenemos derecho a votar. Yo no vivo en esa zona tampoco, pero Avenida Chapultepec es mía, igual que todos los que vivimos en esta ciudad. Y yo de lo que estoy hasta acá es de ver cómo están extrayendo efectivamente renta de la ciudad con proyectos absolutamente excluyentes, porque todo lo que dijiste de los centros comerciales es cierto, pero además excluyen a un montón de gente. Y yo no quiero eso para el centro de la ciudad y quisiera en la próxima que me invitaran a votar, aunque yo esté empadronado en la Álvaro Obregón. Ahora, lo de las minorías, también hay la idea de que llevaron a votar a la otra minoría, a las que le compraron el voto y los llevaron, los acarrearon. Son dos minorías las que estuvieron allí, no nada más una. Pues ha sido un programa muy intenso, como habrán ustedes observado. Regresamos la próxima semana. Adiós.